Alejandro, ¿estás ahí? Muy bien, qué lindo sombrero, che. ¿Sabés por qué me lo puse? Para poder No, a ver, para poder sacármelo en homenaje a vos y a Pablo Souto, ¿eh? Ya pero, se, bueno, ma- muchas gracias. se mandaron una entrevista sensacional, impresionante. Bueno, Che, lástima mira, que no lo pudimos escuchar a Francisco, pero bueno, un es una... abrazo para él Le, desde acá. Dale, le mandamos un abrazo a Francisco. Poneme, por favor, buscame las imágenes, porque hay una camarada que a raíz de la emoción que produjo justamente la entrevista, sobre todo la arenga del final, dice Evangelina, lo escuché en familia. Mi vieja de 76 años lloraba, le pregunté por qué. Me dijo, a mí me tienen presa y soy descartable, pero yo me voy a morir en paz porque esta gente no se va a dar por vencida. Mis nietos van a vivir en una Argentina libre. Ahora la que llora soy yo, dice Evangelina. Bueno, muchas gracias, Evangelina, por el mensaje. ¿Qué te parece esta reflexión? Yo pienso, Alejandro, que es un común denominador de un montón de gente. Sí, mirá, en primer lugar, bueno, son mensajes que a uno evidentemente lo reconfortan, ¿no? Pero en definitiva, ¿de qué hablamos nosotros como no sea de aquello que ya está en el sentimiento nacional, en el sentimiento profundo de todos aquellos que amamos a la patria? O sea, Claro. es simplemente poner en palabras lo que uno colectivamente ya siente en el patriotismo, ¿no? Y evidentemente todo lo que signifique en estos tiempos tan decadentes, en estos tiempos de oscuridad y también de confusión, de alguna forma resucitar o reivindicar los valores patrióticos, te emociona como cantar, como hace un rato el himno, que uno dice, bueno, cantar el himno, pero cantar el himno que yo desde el balcón de tu casa, con gente que a lo mejor vos no conocés o que te saludan desde un balcón o ves gente que aplaude en la calle. Digo, más allá del uso o no uso de esta cuarentena por los poderes locales o internacionales. Fuera de eso, el hecho de ver argentinos cantando el himno son sentimientos incluso naturales que te emocionan, mucho más para todos aquellos que no solamente somos patriotas, sino además que ejercemos un patriotismo militante que no es otra cosa que el nacionalismo, ¿no es así? Es eso, tal cual. Y todo lo contrario de la actitud de las autoridades, ¿no? Porque realmente es penoso enterarse de que Ginés, el embajador en China, le dijo, guarda que se viene la podrida, y Ginés dijo, no, China queda bastante lejos, ¿no? Le dio un sentido menor. Eh, yo pienso que si Alberto Fernández quería realmente tener un shock de confianza, como decía cierto ex ministro de Hacienda, lo primero que tenía que haber hecho era haberlo rajado estrepitosamente a este hombre, ¿no? Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros debemos tener conciencia de algo, digamos. Alberto Fernández, así en términos gráficos, es un hombre que un día estaba en pantuflas en su casa mirando la televisión, a lo mejor con su perro Dylan al lado, y apareció Cristina y le preguntó, che, ¿querés ser presidente? Ah, bueno, perfecto. Entonces, en realidad es un presidente que no ejerce un poder real, era un funcionario, digamos, del montón, que por supuesto no lo buscó Alberto Fernández, si se quiere, caprichosamente, porque Alberto Fernández siempre fue un hombre del grupo Clarín, de Mañeto, y después de una reunión, de un acuerdo, de una especie de pacto de paz, digamos, para asumir el gobierno entre Cristina y Mañeto, dijeron, bueno, nuestra garantía o nuestro hombre va a ser, me refiero del lado del grupo Clarín, Alberto Fernández. Claro. Entonces, en definitiva, esa dicotomía que hoy se ve en el gobierno, un presidente dubitativo, medio neomontonero por un lado, pro cubano por el otro, entre gente que a lo mejor quiere hacer otra cosa también y no la dejan, alguna ristra de funcionarios, digamos, que a lo mejor no encajan muy bien con el kirchnerismo, significa lo peor que puede ocurrir en un gobierno, que es un presidente sin poder, con menos poder incluso que Fernando de la Rúa.
Entonces, evidentemente, Alberto Fernández, que para nada es santo de mi devoción, que es proabortista y que sin duda ha sido cómplice como jefe de gabinete de toda la etapa del kirchnerismo, es un hombre que en realidad carece de decisión, de la decisión que puede tener un presidente donde dice, mira, esto hay que hacerlo así. Primero le tiene que consultar a la patrona, que no es la que tiene en su casa, sino es la vicepresidente. Y bueno, en el caso de Ginés González García, él es un hombre directamente que responde a los intereses de la Parenthood. Es un hombre que por supuesto, traicionó su juramento hipocrático, quedó totalmente encuadrado, incluso en las famosas sesiones que hubo en el Congreso por el tema del aborto, incluso con fotografías al lado de la representante de la Parenthood para toda Latinoamérica. Es un hombre que en medio de esta crisis, de esta pandemia, invirtió, viste, como el chiste del piojo, viste, del piojo que se va hundiendo el bote y igual, viste, sigue en la misma Sí, actitud. Hizo inversiones millonarias en misoprostol, claro. es decir, ¿cómo te podría decir? No es esto para exculpar ninguna responsabilidad de Alberto Fernández, pero yo no voy a mencionar cómo los epítetos que le agregan al nombre, pero evidentemente es un títere, es un presidente de cartón. Eh, eh, Puede tener hoy una mejor o peor imagen según la encuesta del sistema que quieras mirar, pero eso es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Claro, claro. Viste que incluso hubo una baja en cuanto a la credibilidad de Cristina también. ¿Mm? Parece Y que pero bajó. lógico, pero escúchame, ¿qué autoridad moral puede tener Cristina si acá cuando se decretó, por ejemplo, el cierre de fronteras, etcétera, etcétera, ella se fue el 15, se fue a Cuba, ¿te das cuenta? No, no. Se fue a Cuba con la idea de quedarse, claro, pero como Cuba, aparte tiene una cantidad importante de casos de coronavirus, parece que la Mm, eficacia de los médicos cubanos no funciona mucho ahí, cuando se dio cuenta que Cuba iba a cerrar las fronteras, se escapó volviendo de vuelta para la Argentina, y no fue una de las tantas argentinas, entre comillas, varadas en el exterior, sino entró perfectamente acá sin ningún tipo de problema. Pienso yo que tenemos dentro de ese cuadro de situaciones el peor de los escenarios. Porque vos fijate, esto, ¿en qué se nota que en realidad tenemos un gobierno de cartón? Por ejemplo, lo que hoy pasó en el penal de Villa Devoto. Es terrible. decir, a través de un motín carcelario al gobierno, después de haber, y te lo puedo asegurar de buena fuente, que han destrozado Villa Devoto por dentro, pero la han Por supuesto. destrozado. Pero no solamente me refiero a la sección de los presos, han entrado en las oficinas, destrozado computadoras, destrozado material de lo que se usa habitualmente en el servicio penitenciario. Se han hecho dueños literalmente del penal, ¿verdad? Y además Y consiguieron un pingüe contrato con las autoridades, ¿no? Pero es Este, que han logrado un acuerdo para reducción y hasta conmutación de penas, claro. para prisión domiciliaria. Vos fijate que el caso, que se van a repetir casos, eso creo que lo puso hoy en un tuit a la tarde, se Ujú. pueden repetir casos como el del famoso violador de Bursaco, donde le Con la- dieron la prisión domiciliaria y vive al lado de la casa de la nena de 13 años que él violó. ¿Te das Terrible, cuenta? terrible. Entonces, no tenemos gobierno. Tenemos un gobierno subordinado a todos los poderes extranjeros. No tenemos seguridad. Hoy las cámaras industriales y de los supermercados, incluso fundamentalmente los supermercados extranjeros, dijeron que si ellos no le dejan remarcar los alimentos, que hoy son evidentemente un tema de primera necesidad en una llamada economía de guerra, ellos directamente van a generar desabastecimiento. Entonces vos fijate que hubiera un gobierno patriota, un gobierno nacionalista y se te juntan una cantidad de supermercados extranjeros y de empresarios inescrupulosos y te dicen, señores, si a mí
no me aceptan este aumento, yo los desabastezco. A esta altura de la noche ya estarían todos presos. Claro, Ya seguro, estarían todos presos. primero, en una comunidad organizada, realmente, habría ya una educación para que eso sea algo impensable, impensable. Pero como estamos en las garras del liberalismo, en donde uno es un sálvese quien pueda en la ley de la jungla, Exacto. esto se convierte en una mafia. Yo te aprieto si no me das lo que quiero. Y mirá lo que dicen acá en el comunicado de prensa de la Cámara Nacional de Casación a lo Criminal y Correccional. Dice que con base en la doctrina que emana de los reiterados procedentes del presidente del tribunal, extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente a la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descritos por la autoridad sanitaria. O sea, acá te están mostrando que la única manera de conseguir cosas es rompiendo todo, porque la violencia se impone y no la razón. En una comunidad así, deshecha por las distintas ideologías, partida por los distintos partidos, no puede hacer de otra manera. Pero nosotros tenemos una vieja historia con la autoridad. Yo te voy a contar una pequeña anécdota que lo destaca. En el club nuestro resulta que, revisación médica, en la pileta pueden entrar gente de afuera, ningún problema. Había dos pibes de 17, 18 años, que estaban a punto de hacer la revisación. Bárbaro. Estaban como habían venido de la calle, cuando hay un cartel que lo dice bien clarito que hay que bañarse para ir a la revisación. Bueno, les digo a Claro. los chicos, miren muchachos, allá queda la ducha, allá, por allá, vayan y se pegan una duchita y vuelven, ¿ok? Bueno, fantástico. Los pibes lo hicieron sin ningún problema, ningún problema. Bueno, entonces, como yo acostumbrado a la buena letra que nos enseñaban los maestros de antes, digamos, voy y le digo a la doctora, buenas tardes, doctora, este, ¿sabe qué? Y le cuento la anécdota. Ah, a mí yo no tengo ningún problema, dice. Entonces, vos fíjate que la principal que tendría que cuidar una cuestión de higiene, de sanidad, porque es eso, está cuidándonos a todos aparte. Dentro de, no hablo Claro. del coronavirus, hablo de un bruto hongo, digamos, ¿explico? No, a la mujer no le importaba nada. Yo me callé la boca porque yo me conozco. ¿M? Pero casos así, mínimos, micro, esas cosas chiquititas acerca de la pérdida de la autoridad, son las que conforman una idiosincrasia, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa es que la forma más eficaz, o yo diría la forma estratégica de derrumbar una comunidad es justamente socavar y destruir todos sus valores. O sea, hoy tenemos una pirámide invertida de valores. O sea, la pérdida de autoridad hoy se puede reflejar en el gobierno, pero se ha reflejado en las casas, se ha reflejado en las escuelas, se refleja en la calle, se refleja en la falta de respeto mismo en el trato a veces entre las personas, en el hecho de que a lo mejor hoy te sube una embarazada a un medio de transporte y no se para nadie. No, Es decir, es una época muy oscura donde yo, de todas maneras, viste, como acá se ha abierto, como se dice, la caja de Pandora y al final de la caja de Pandora brilla la esperanza. Yo creo que realmente la última línea de batalla o de esperanza es el patriotismo, es el claro. nacionalismo. O sea, vamos a tener que llegar lamentablemente al fondo, viste, vos hablabas de una pileta, llegar al fondo, Sí. pisar y volver a resurgir. Y creo que va a ser un resurgimiento necesario, porque si seguimos para el fondo, directamente vamos a desaparecer como país, vamos a desaparecer como nación, que creo que es lo que en definitiva está tratando de hacer toda esta cultura global en el planeta, justamente destruir los valores nacionales, y ellos plantean las cuestiones más absurdas, porque te plantean las cuestiones más absurdas, cosa que no puede creer un chico de 4 o de 5 años, ¿viste? Como vos decís, bueno, a ver, hay un laboratorio nivel 4 virológico que está estudiando o desarrollando cuestiones referentes a la familia de los virus del coronavirus, ahora llamado el SARS-2 o el COVID-19 o el COVID-19, y resulta que la paciente cero o el grupo paciente salió ahí a poco tema
de donde está ese instituto, en Wuhan, no, pero el tema es de un mercado que está ahí a pocas cuadras. Es decir, nos toman por estúpidos. Ahora, vos después, gente difunde videos del 2015 de la RAE, presentan incluso conferencias con el desarrollo de cómo estaban desarrollando cuasi militarmente el desarrollo de los coronavirus por parte de esta microbióloga Xi Zhengli, del Partido Comunista, a cargo de ese laboratorio, explicando todos procesos, y te dice, no, eso es conspiranoico, ¿te das cuenta? Entonces, o sea, el peor insulto creo que es el insulto a la inteligencia, es decir, no nos pueden Exactamente. tomar como estúpidos y realmente no podemos tener periodistas que sabemos que no son estúpidos, pero que se hacen los estúpidos. Vos imaginate que yo no le tengo ningún amor a C5N, pero haber prácticamente obligado a pedir disculpas al periodista Tomás Méndez por presentar nada más que documentos y por mencionar al pasar, qué sé yo, el tema de los Rothschild y de otras familias, y que prácticamente el canal le tenga que pedir disculpa a una cantidad de entidades, te das cuenta el grado de colonialismo y yo diría hasta de cobardía que existe en el Sí, país. señor, sí, señor. Vos sabés que me llamó poderosamente la atención que el mismo medio dijo, repudiamos los dichos de un tipo que está laburando ahí para ellos, está en el payroll el tipo. O sea, en AN24, y esta es una idea que te lo comunico a ver qué te parece, vamos a poner, la dirección respalda cada opinión vertida en cada uno de los programas. Viste que es todo lo contrario de cuando se dice Claro. no se hace responsable de los dichos de sus redactores. No, ahí está, justamente es al revés la cosa. Pero bueno, eso, Aparte te digo, en mi caso ya no es necesario, porque cada vez que se tropieza un nacionalista en algún lugar del planeta o en algún lugar de la Argentina, yo tengo la culpa, ¿viste? tal cual, es así. No, pero se ha llegado a un límite que es muy difícil de romper. Hay que ser un gran novelista y mucha imaginación tener para cosas como las que me mandó Garrido recién, que parece que salió recién. Están fundando un partido de presos, ojo, un partido de presidiarios, no es presos políticos ni nada de eso. Acá está. Dice, hoy tenemos la posibilidad de ser los primeros en participar en un nuevo proceso, dice un señor llamado Diego Urquiaga, Presos Inocentes Argentina. ¿Viste eso como pasa en las películas policiales que Sí, sí, dicen, sí. dice por ejemplo, no, yo soy inocente? Bueno, a ver, espera un cachito. Y vos, yo también, y vos, yo también. Todos son inocentes, ¿no? Buah. Presos Inocentes de Argentina, hoy tenemos la posibilidad de ser los primeros en participar en un nuevo proceso. Te invito a que apoyes el proyecto del primer partido político de presos y expresos, llevado a cabo por el estudio jurídico Telenlínea Asociado y el apoyo de quien, tadán, tadán, Cristina. Necesitamos 3.000 firmas, sumate. Ahí está. Pero, O sea, pero escúchame, ¿qué te puede sorprender si debido fue candidato en las últimas elecciones? bueno, eso vos sabés que me decía Garrido, que nos está escuchando en este momento. Garrido decía, bueno, se trata de poner en limpio la situación de la política argentina, decía, porque hay un montón de expresidiarios que están Claro. ejerciendo funciones y son candidatos. Mirá, en la época donde todavía me invitaban a algún programa de televisión, en un programa de A24 de Graña, se estaba discutiendo sobre el tema de la seguridad, incluso había gente ahí de los partidos piqueteros y de otro lado, y de repente empieza a hablar un hombre, ¿no? En representación, claro que discutía algunas cosas que yo decía, pero yo no lo ubicaba y en un momento se identifica y él era, te estoy hablando creo del 2017 me parece, Ujú. 2018, era el secretario general del Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad. Entonces está filmado, yo me lo quedo mirando y digo, pero el sindicato de los presos. O sea que ya no me sorprende que ahora tengan un partido político porque en el 2017 ya tenían un sindicato, ¿te das cuenta? Tal cual. Es decir, donde se cobran sueldos, se cobran aguinaldos, no sé, a lo mejor las vacaciones, qué sé yo, déjame salir una semana que me voy a la costa y después vuelvo, pero ¿qué podemos esperar? Porque acá detrás de toda esta filosofía, y es más, este tema yo te lo digo y sin esculparlo porque cada uno también es dueño de la esclavitud que asume,
Detrás de todo este tema está la filosofía de un gran, yo diría, degenerado, de un gran depravado, que es Zaffaroni. Eso, Es dice, Zaffaroni. ¿viste? Zac, 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 la Z del zorro. Exacto. Y un hombre que llegó a tener fallos como juez diciendo que si una violación se hacía en la oscuridad, no era violación, que sacó resoluciones absurdas donde si vos, por ejemplo, dejabas tu auto en la calle y te lo robaban, en realidad la culpa la tenías vos por no guardarlo en un garaje, porque al dejarlo en la calle estabas tentando a alguna persona que pudiera necesitar un auto y en ese momento se transformaba en delincuente. Bueno, ese hombre llegó a ser juez de la Corte Suprema, fue en realidad uno de mis grandes enemigos, fue en realidad el autor de la primera proscripción de Ujú, cuando en el 2009 se proscribió el partido Nuevo Triunfo. ujú. Evidentemente con Zaffaroni en la Corte era imposible, aparte un hombre al cual extrañamente no sé qué tipo de autoridad le otorgan, pero es un hombre cuya filosofía ha, digamos, infectado a gran parte de los fiscales de la Argentina, a muchos jueces, y Esa, entonces esto que ha pasado en Devoto es Zaffaroni en estado puro. Es exactamente, Zaffaroni en estado ahí está. puro. Eso es lo que decíamos, o sea, las cosas grandes y pequeñas de la sociedad llega un momento que cuando llegas a una situación límite estallan, van por un lugar de bien o de mal, directamente. Pero bueno, tiene que ver con la disolución de los estados nacionales que el nuevo orden mundial se ha planteado desde hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Dios, patria y familia es lo que hay que bombardear. Hoy el camarada Agustín Díaz subió una hermosa ilustración, me parece que es de cierto país europeo en los años 30, que hay una familia, un hombre armado con una espada, la mujer con un escudo. Dice que el hombre protege, es el protector del hogar, la mujer es el motor del hogar y el niño es el futuro del hogar. Me parece una cosa hermosa porque todo eso tiene que ver, no que ay, qué linda la familia, no, porque las familias constituyen precisamente una comunidad organizada que es parte de otra comunidad organizada. Y hablando del tema de comunidad organizada sindical, hoy sabés que se cumple un nuevo cumpleaños de José Antonio Primo de Rivera. Si bien Así nuestro es. nacionalismo social es criollo, pero indudablemente que me encantaría que tuvieras algunas palabras, alguna semblanza para homenajear, porque estoy seguro de que las tenés a un genio político como este, un escritor formidable, un pensador de lujo y un mártir, un mártir santo. Exacto, un mártir. Y lo que pasa es que en realidad cada uno de los movimientos nacionalistas, incluso los movimientos nacionalistas que se dieron especialmente en la Europa de esos tiempos, tenían principios y valores comunes, pero eran absolutamente independientes en cuanto a su idiosincrasia. Es decir, el falangismo tuvo su impronta, el nacionalsindicalismo, digamos, como tuvo la experiencia en Portugal, como tuvo la experiencia en Italia, como tuvo la experiencia en Alemania. Entonces existe, en primer lugar, una gran ignorancia, que es una especie de cerrojo mental que nos han puesto digamos, en la cabeza, o por lo menos que le han puesto a determinados sectores, porque vos sabés que yo siempre pienso que peor que la maldad es la ignorancia, ¿viste? Porque a veces incluso te diría, es preferible un gobierno malo que un gobierno ignorante. Y para mí lo peor que le puedes decir a una persona es usted ignora, usted es ignorante. Y tenemos un periodismo ignorante, gente que habla de cultura y es ignorante, porque, a ver, evidentemente yo ya, para no perjudicar al partido, para no levantar las aguas, yo hay discusiones que ya no desarrollo, ¿viste? Pero decir que, por ejemplo, el saludo romano, que incluso nació de una antigua formación gala que a su vez lo tomaron los romanos, que tiene Ujú. 2300 años, por ejemplo, es el saludo nazi, es una imbecilidad cultural. No, Digo, es una yo no cosa. estoy negando que el nacionalsocialismo, pero decir que un gesto que tiene 2300 años lo podés circunscribir a un gobierno que dura 12 años es un acto de profunda ignorancia. Vos pensás Sí, que a José Antonio lo fusilaron por encontrarle en medio de la guerra civil dos trabucos viejos en la biblioteca.
¿Te das cuenta? Es como si ahora te allanan tu casa y a vos te agarran una Victorinox y dicen, bueno, Di Marco va al paredón de fusilamiento. Y, y hay una gran ignorancia con respecto al último gran movimiento, digamos, que ha existido en la Argentina, que no se puede volver al 40, al 50. Nosotros planteamos el nacionalismo social argentino, pero tampoco se puede saltar de rosas al siglo XXI sin solución de continuidad, sin pasar por el 17 de octubre, como sin pasar por la gesta de Malvinas. Y vos fíjate que una figura muy estigmatizada de nuestra política argentina, como fue en realidad la primera presidente, porque Cristina decía que ella era la primera presidente, pero la primera presidente se llamó María Estela Martínez de Perón, ¿verdad? Y María Estela Martínez de Perón, a la cual los medios siempre trataron como si fuera una tonta, una estúpida, etcétera, etcétera, que fue derrocada porque se metió con determinados intereses, escribió un libro sobre las 20 verdades donde mezcla la doctrina nacional justicialista con todas las citas de José Antonio Primo de Rivera, justamente señalando que hay un puente de unidad muy importante entre lo que sería el nacionaljusticialismo, el falangismo, el nacionalsindicalismo, lo que hoy en una síntesis histórica sería el nacionalismo social argentino. Entonces, evidentemente, cuando se dice fulano es simplemente facho, ni saben, porque yo te podría decir que en este momento, por ejemplo, en la India gobierna el Partido Nacionalista. En la India vos tenés centenares de miles de personas que desfilan uniformados y es el gobierno que rige la India. Entonces yo voy a la India, por ejemplo, voy ahora a la India y me encuentro con que para 1.000 millones de habitantes la esvástica es sagrada. ¿Y qué digo? Ah, mirá, son todos nazis. Son todos nazis. Eso La es una, esvástica, eso es una ignorancia. Entonces, ¿cómo te podría decir? Yo ya no debato con los periodistas, alguno me dice, y pero Alejandro, hay un montón de cosas que vos no hablas, y porque no tiene sentido hablarlas, porque no entienden, ¿te das cuenta? Entonces, ellos no pueden entender que nosotros no necesitamos ser la mala copia de nada ni de nadie. Italia fue su experiencia, Alemania fue la suya, Portugal la suya. Eh, si no, explíquenme, a ver, viste, cuando yo a veces veo, incluso con camaradas, compañeros, a veces del interior, que pertenecen incluso a nuestros pueblos originarios y que integran nuestro partido, vos cómo podés estar en tal partido, si hubieras sentado en tal época, te hubieran hecho tal cosa o tal otra. Entonces, que me expliquen por qué el Japón, que no es precisamente una nación aria, era aliada del eje, ¿verdad? ¿Por claro. qué en determinadas formaciones europeas había gente de distintos lados, de África, de los pueblos islámicos? Con esto lo que te quiero significar es que nosotros sostenemos un nacionalismo profundamente argentino, donde admiramos figuras históricas como la de José Antonio Primo de Rivera, pero sin pretender traer España acá, sin pretender traer Italia acá, sin pretender traer ninguna experiencia, porque esto, donde estamos nosotros, donde estamos hablando en este momento nosotros, esto no es Berlín, no es Claro. Roma, no es Madrid, ¿verdad? No es Tokio, esto es Buenos Aires y esto es Argentina, pero podemos tener opiniones históricas. ¿Por qué no podemos tener opiniones históricas? Es como si yo te dijera, yo admiro a Napoleón. Bueno, entonces ustedes son napoleónicos. No, Claro. soy un nacionalista que está opinando sobre un hecho histórico. Ahora, No, ¿cómo debatir eso con los ignorantes? Es imposible. sobre Es todo absolutamente cuando, imposible. sobre todo cuando los ignorantes tienen el poder de vetarte. Ese es el grave problema. ¿Eh? Decía el padre Castellani, yo lo conté en la conferencia en Casa Patria, un cuento, viene atrás corriendo a galope un necio con poder, ¿viste? Algo peor que la muerte directamente, ¿no? Vos fíjate que la cuestión de historia ni siquiera se puede poner una cita de la Wikipedia. A Catherine Fulop, por ejemplo, le costó la ciudadanía argentina el hecho de decir que los capos judíos en los campos de concentración eran, digamos, más crueles que los propios alemanes, digamos, ¿no? Y eso es algo que lo dice, pero lo dice textualmente en la Wikipedia. Yo me fui a fijar precisamente a ver, porque recordaba haberlo leído. Bueno, esta mujer fue una ofensa para el pueblo judío. Eso fue lo que dictaminó una jueza. Entonces, fíjate que
estamos en 1984, ¿no? Donde la verdad es de quien la detenta, de quien detenta el poder y de quien además tiene poder para hacerte bolsa si vos no agachás la cabeza. Nosotros nacionalistas no vamos a agachar jamás la cabeza, que lo tengan por seguro. Mira, además hay que concebir al nacionalismo como decía el doctor Alberto Talagano, ¿verdad? Es la concepción argentina de lo argentino en función de lo argentino, incluso la concepción del mundo en función de lo argentino. Es decir, nosotros pensamos desde la aldea, porque, ojo, también es cierto que a veces existe, ¿cómo te podría decir?, cierta desviación ideológica del nacionalismo donde se intenta imitar cosas que uno las puede conocer o referenciar históricamente, pero que no son reproducibles, ni siquiera es reproducible la Argentina del 40, del 45, del 30, del siglo XIX. Cada etapa histórica, y además tiene su espacio y su tiempo, y vos tenés que remitirte a las tradiciones, como se dice, nacionales. Claro. Bueno, pero mirá, una de las más grandes alegrías que tuvo mi madre fue cuando junto con, bueno, mi tío, Americot, que fue durante mucho tiempo el enlace entre el general Perón y la Argentina, él era ingeniero de vuelo de Aerolíneas Argentinas, incluso fue uno de los que condujo el avión que trajo los restos de Eva Perón al país, hacía también muchos enlaces entre Perón y Franco. Bueno, a través de mi tío se trajo a la hermana de Franco, doña Pilar Franco, a, en el 80 acá a nuestro país. Yo estuve reunido con ella en el Hotel Presidente Hay y una ella me hermosa foto firmó, tuya y de Alicia con ella. exacto, y me firmó el libro de Los Franco con una dedicatoria a mi madre, digamos, y mi madre me dijo, es uno de los obsequios más hermosos que me traes en mi vida, ¿no es así? Entonces, evidentemente, lógico, tenemos lazos de sangre con España, con Italia, con distintas naciones europeas, pero eso no quiere significar que no hemos pasado por el crisol de ser profundamente argentinos, ¿verdad? Exactamente. Es decir, y eso es lo que no se puede entender. Es decir, a mí, viste, cuando te ponen adjetivos, tal cosa o tal otra, pero yo me doy cuenta que en realidad los que atrasan históricamente son ellos, porque nosotros podemos hablar ahora en una especie de charla entre amigos, en una cuestión, digamos, si se quiere, formal e informal, pero no forma parte de la temática nuestra. Por ejemplo, si yo agarrara documentación del Frente Patriota o aún de bandera vecinal o incluso de alternativa social, ¿en qué textos nosotros estamos hablando del nacionalsocialismo o hablando de tal cosa o de tal? Pero yo, por ejemplo, me presento a una elección, como la otra vez, bajaba en Bahía Blanca, terminaba de bajar el avión, casi estaba difónico y no podía hablar, y el primer periodista que me sale me dice, ¿usted qué piensa de Hitler? Le digo, pero yo soy candidato a presidente de la Nación de la Argentina. Vengo acá a hablar con compañeros para ver los problemas de Bahía Blanca, para hacer una conferencia. ¿De qué me está hablando? Bueno, Eso me pero esa decía, cuestión obsesiva es casi una cuestión patológica, ¿te das cuenta? sí, 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 sí. Me lo decía el candidato a intendente en Mar del Plata. Dice, y me preguntaron el otro día qué pensaba de los nazis en Alemania. ¿Por qué no me preguntás cómo voy a mejorar Mar del Plata mejor? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así es la historia y tenemos que manejarlo con ese criterio. Para los muchachos que no oyeron hablar todavía del nacionalismo y que nos están mirando, y que ya veo que son muchos, Grecia y Roma, la cultura clásica, infundió, digamos, el espíritu cristiano y occidental, pero nosotros no estamos hablando en griego ni estamos hablando en latín. Para hacer una comparación, otra, por ejemplo, el gran Millán Astray, que fue el fundador de la Legión en España, su código de honor, de conducta, estaba basado en el bullido, el código de los samuráis. Y si bien era un estudioso de la cultura japonesa, no iba a hacerlos vestir como samurái a los legionarios. Y el gaucho nuestro, aquello de necesito una gauchada o preciso te voy a dar una gauchada, etcétera, habla de la nobleza
inspirada precisamente en esos códigos de honor de la antigüedad clásica. Y los gauchos no sabían leer el latín. Yo creo que es un poco eso, o sea, es la esencia, digamos, de un ser nacional y que en cada país se encarna de acuerdo con su modalidad propia. Mira, es así. Y vos hablaste en esta charla, bueno, comentaste en varias veces o mencionaste el término comunidad organizada, porque, a ver, yo estoy de acuerdo que debemos tomar abismales distancias con cualquiera de estas cosas como si fuera el kirchnerismo o incluso igual o peor lo que fue el menemismo, dos distintas variables de la sinarquía, unos más liberales, otros más marxistas, ¿verdad? Pero siempre pensando en una nueva etapa, creo que es la gran oportunidad del nacionalismo. Existe también una distorsión cultural, y hablando de eso que vos hablas de Grecia, de Roma, respecto de por qué, por ejemplo, en mi caso, yo en realidad surgí en una militancia, primero con la reorganización de la juventud, de la UES, acompañando a don Pepe Rosa, desde el peronismo, y algunos es como que no lo entienden, ¿verdad? Y habría que tomar un libro, justamente, que es Comunidad Organizada, una de cuyas frases señeras, donde empieza, para que se den cuenta que no era un tachín tachín, ahí Perón dice, de los elevados espacios donde las razones últimas resplandecen, procede la norma que articula el cuerpo social y corrige sus desviaciones. Y empieza a hablar de Grecia, de Roma, por supuesto del cristianismo, para llegar a los tiempos actuales. Es decir, por supuesto, pasando también por nuestras culturas plenamente autóctonas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente toda doctrina tiene que tener fundamentalmente una base filosófica, ¿verdad? Y nuestra base filosófica es muy firme, es una base filosófica milenaria, y el nacionalismo bebe de esa base, pero evidentemente no somos ni griegos, ni romanos, ¿verdad? Ni españoles, ni estamos en el medioevo, pero bebemos de una cultura tradicional que hoy la transformamos en una nueva etapa en el presente, que es en definitiva lo que estamos planteando desde el Frente Patriota y de lo que hemos dado en llamar la cuarta posición o el nacionalismo social argentino. No reitero, para que quede claro, no pretendemos ser la mala copia, ni la segunda copia, ni la tercera copia de nada ni de nadie. Esto es plenamente argentino y espero que se entienda así, que todos lo entiendan así. A mí me gusta llamarlo nacionalismo criollo. Pero por supuesto, bueno, pero esa es la esencia, ¿no? Es decir, aparte como dice el Martín Fierro, como decíamos ayer, ¿no? Hablando justamente con Pablo, hasta que nos trague el hoyo, hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Vos fijate el gran peso, la gran presencia, incluso en especial en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene el Frente Patriota a través de todo el movimiento de los gauchos, Ujú. de Ortiz, viste, de todo el movimiento rural, es decir, nosotros sostenemos valores muy tradicionales sin dejar de estar insertos en esta llamada modernidad, de las cuales hay muchas cosas desechables y hay algunas cosas que podés tomar, digamos, aunque sea regañadientes, pero las podés tomar, ¿no es así? Fíjate los lugares comunes que rigen a los periodistas argentinos. El cronista de Página 12 que fue a cubrir el lanzamiento tuyo el 25 de mayo, allá en Unión Benevolencia, se admiró de que hubiera tantas mujeres, ¿no? Y cuando una criollaza como Marta Ávalo sale como candidata justamente, pasando las pasos, resulta que era una mujer y criolla, además. ¿eh? No era aria ni nada por el estilo. Nosotros tenemos un estilo que es bien, pero bien nuestro. Y la sorpresa que tenía ese periodista, por llamarlo de alguna manera, habla de cómo está la cabeza de los medios, que mandan los galgos, mandan los pitbull para, digamos, armados de lugares comunes, para tratar de desarmar un discurso. Y cuando no pueden, viene la injuria. Ahí está. Así que bueno, me gustaría que para cerrar, vamos cerrando porque podemos estar hasta la Ah, madrugada.
¿Qué hora es? ¿Son 10 Acá te menos 10? cortan un minuto antes o 30 segundos antes ¿Y en cuánto Instagram. llevamos? Creo que Y estamos menos 10, 48. me parece. Sí, menos 10. Bueno, recién hablábamos de tercera posición, que incluso en el pensamiento lateral tiene mucho que ver. Yo lo uso constantemente en el taller, en mis creaciones y todo, ¿no? Ver, no ni A ni B, sino Z. Y la tercera posición es eso también. La gente piensa que si vos no sos ni de izquierda ni de derecha, que entre nosotros son criterios y calificaciones inventadas por el enemigo, entonces sos de centro. ¿Eh? Te lo dejo Claro. ahí picando para que hables, por favor, de la cuarta posición. Bueno, nosotros no pretendemos inventar la rueda, ¿no? Así ya hace rato que está inventada. Las doctrinas no son inmutables más que en determinados grandes principios y a veces evolucionan. Y justamente por tantas décadas de ignorancia, se confundió muchas veces la tercera posición como un sinónimo del tercer mundo o como algo que está en el medio, ¿viste? Más todo el vaciamiento ideológico que sufrió, digamos, la doctrina del movimiento nacional. Por eso, en el año 2008, ¿verdad? Y hablo de esto que fue un año antes de que Dugin largara su cuarta teoría, que nada que ver con nosotros, porque ahí habla en contra de determinados movimientos europeos, etcétera, etcétera. Fue un año después que desde Cadena Eco, a través de 125 repetidoras en una editorial y en un video que todavía está, yo, digamos, de alguna forma presenté lo que para nosotros es la doctrina de la cuarta posición, es una adaptación o una evolución de la tercera posición para el siglo XXI y que podría ser dominada o denominada, mejor dicho, diciendo que la cuarta posición es sostiene una doctrina nacionalista social patriota, criolla, como vos decís, que no se ubica ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda del actual sistema de dominación y decadencia, sino en la vereda de enfrente. Nosotros desde la cuarta posición estamos absolutamente enfrentados a este sistema de colonialismo, de dominación, ¿verdad? Que, por supuesto, desde la cuarta posición nosotros enfrentamos los distintos tentáculos que puede tener lo que en su momento se llamó la sinarquía, o que hoy le podés llamar el globalismo, Ujú. sea el liberalismo, sea la masonería, ¿verdad? Sea, por supuesto, el sionismo, el marxismo, aclarando incluso, porque siempre es bueno aclararlo, ¿viste? Cuando yo hace un par de meses, unos meses atrás, hablé en contra de Rubinstein porque había firmado un acuerdo con el Estado racista y colonialista de Israel, calificándolo como un sionista, ¿viste? Ellos te quieren asociar sionismo igual judaísmo, que también Ujú. hay una ignorancia al respecto, porque como dice la Federación Palestina, ¿verdad? Ser antisionista no es ser antisemita, pero ser sionista es ser antisemita. Y la gente debe entender que, primero, no todos los judíos, hay muchos judíos que no son sionistas, pero también hay muchos no judíos que son sionistas. Vos a Exacto. veces escuchás algunos fanáticos, no todos, pero de determinados cultos, ¿verdad? Que ejercen un sionismo, casi te diría, ancestral, donde son más sionistas que los sionistas. Ujú. Entonces, evidentemente, también el enemigo, así como no te deja manifestarte a través de determinadas expresiones, de determinados saludos, ahora también parece que está prohibido decir que sos antisionista, que te lo Claro. quieren asociar como si fueras antisemita. No, te decía que, bueno, en resumen, por supuesto, reivindicamos el revisionismo histórico. Yo me formé con don Pepe Rosa, con revisionismo. O sea, ¿desde cuándo la historia es una cuestión matemática de dos más 2 son 4? Pasado mañana vos y yo armamos una reunión y uno va a decir que hubo 200 personas, otro 30, otro que fue aburrido, otro que fue entretenido. La historia es una ciencia social.
Es decir, es como si vos decís, no, no fueron 30.000, ya prácticamente te quieren aplicar una determinada ley. Somos hombres y mujeres libres y tenemos que reivindicar nuestra libertad. Bueno, y en el marco de este intento de globalismo, de esta pandemia, de esta imposición que nos quieren hacer, yo creo que justamente el nacionalismo es la última línea de resistencia, y creo que es, digamos, la última salvación que puede tener nuestro país. Ah, bueno, acá cada uno tiene su libertad y su independencia. Alejandro César se mueve con su planeta, digamos, Alicia con el suyo. Ella arranca muy temprano, a ella le encanta todavía escuchar radio con los auriculares, ¿viste? Y yo siempre he sido muy, muy bohemio, soy medio como vos, ave nocturna, ¿no es así? Tal vez acostumbrado un poco por el tema de la programación o a lo que me dedico, pero la verdad que primero nosotros, gracias a Dios, nos llevamos muy bien, somos muy compañeros entre todos nosotros. La característica de nuestra casa es que donde vos abrís y ojo que más o menos es un departamento bastante grande, porque es un departamento de 5 ambientes, ¿viste? Pero donde vos abrís algo donde tendría que abrir vajillas, hay libros, ¿viste? Entonces somos bastante lectores, a mí me cuesta todavía, no sé, leer los famosos ebooks, aunque vos editaste unos cuantos también. Este, Prefiero el libro tradicional, pero fundamentalmente yo de lo que sí estoy orgulloso, como estoy orgulloso de, de tu familia, de lo que vos representás, de tu obra, de todos los compañeros y los camaradas también que nos acompañan, es que nosotros somos una familia que está al servicio de una causa. Es decir, todos nuestros intereses familiares, empezando por los intereses económicos, desde siempre han estado al servicio de nuestro movimiento. O sea, nosotros vivimos para el movimiento. En el caso de Alejandro está en el tema de abogacía, Alicia en la docencia, yo estoy un poco en el tema informático, sistemas, etcétera, etcétera, pero realmente nuestra vida en realidad pasa las 24 horas por el ideal nacionalista. Y para nosotros es una vida feliz porque es una vida donde a mí me parece que lo que nosotros tenemos, como es tu caso, como es el caso de mucha otra gente, que en estos tiempos de desesperanza y de oscuridad, nosotros tenemos la esperanza de que va a venir un tiempo del nacionalismo y un tiempo de resurgimiento de la Argentina. Y hoy, lamentablemente, hay mucha gente sin esperanza. Y yo creo que cada nacionalista es como que en medio de la noche levanta una antorcha, ¿viste? Donde ilumina una parte de la noche. Y tener esa esperanza y esa mística en el corazón, creo que es invaluable. Pero no, muy bien, y aparte la vi el otro día con la remera de las mujeres nacionalistas. Sí, sí. Ahora, vos notaste que nuestras cuentas de Instagram, las mujeres en vez de sacarse sus propias cuentas, utilizan la nuestra para mandarse mensajes de voz, como te dije el otro día. Estoy equivocado. Muchas gracias a todos. Mira, el agradecido soy yo de corazón y bueno, para vos, para toda la familia, para todos los que nos escuchan, Dios y patria, viva Argentina.